Bienvenidas y bienvenidos a Línea de Poder, un espacio de análisis y conversación de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. A lo largo de este programa abordaremos temas de coyuntura nacional y regional desde una mirada crítica, clara y contextual, buscando comprender las dinámicas políticas, sociales y geopolíticas que atraviesan nuestra región. Les saluda Claudia Loaiza Valareso junto a Cristian Bravo Gallardo en la conducción. Gracias al equipo de Radio Voz Andina Internacional en controles y producción, iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Bravo Gallardo. Antes de entrar en el tema central de este programa, hacemos una breve revisión de algunos hechos que han marcado la agenda en los últimos días y que permiten entender el contexto político y geopolítico actual. Estados Unidos, el país del norte, conjuntamente con Irán, se encuentran a las puertas de un posible acuerdo de paz para poner fin a las tensiones derivadas del conflicto regional que involucra también a Israel. Sin embargo, las negociaciones atraviesan horas decisivas luego de que un ataque israelí contra posiciones de Hezbollah en Beirut generara fuertes críticas de parte del presidente estadounidense Donald Trump hacia el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Mientras mediadores de Qatar y Pakistán intentan cerrar el acuerdo, Irán advirtió que no tolerará acciones que afecten al Líbano, considerando un interés estratégico para Teherán. El desenlace de estas conversaciones podrá marcar un punto de inflexión para la estabilidad en Medio Oriente. Y en Ecuador, la muerte de la activista anticorrupción Mónica Silva, de origen polaco y radicada en Montañita, ha generado preocupación dentro y fuera del país. Mónica Silva, reconocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, conflictos de tierra y defensa ambiental en la provincia de Santa Elena, fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su domicilio. Aunque las primeras declaraciones oficiales apuntaron a un presunto suicidio, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y anunció la incorporación de peritos internacionales para esclarecer las circunstancias del caso. La Unión Europea y el gobierno de Polonia socializaron y solicitaron una investigación rápida, independiente y transparente, mientras organizaciones sociales y ciudadanos exigen que no se descarte ninguna línea investigativa. El caso ha reactivado el debate sobre la protección de activistas, defensores de derechos y líderes sociales en Ecuador, así como sobre las garantías para quienes ejercen labores de veeduría ciudadana y denuncia pública. En Perú, una semana después de la segunda vuelta presidencial, el resultado continúa sin definirse de manera oficial. Aunque la autoridad electoral ya contabilizó el 100% de las actas, la candidata de derecha Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima de 4.200 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en un padrón de millones de electores. La definición dependerá ahora de la revisión de más de 1.500 actas observadas e impugnadas. Mientras tanto, simpatizantes de Sánchez han convocado movilizaciones en Lima en un escenario que evidencia la alta polarización política que vive este país andino. Y en Colombia, a una semana de la segunda vuelta presidencial, las encuestas mantienen una contienda abierta entre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda. En la primera vuelta, de la Espriella obtuvo el 43.74, equivalente a más de 10.3 millones de sufragios, mientras que Cepeda alcanzó el 40.9% con cerca de 9.7 millones de votos. Los resultados también evidenciaron una marcada división territorial. Mientras Cepeda logró sus mayores apoyos en la costa Caribe, el Pacífico y varias regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, la desigualdad y la débil presencia estatal, de la Espriella se impuso en gran parte del centro del país y del corredor andino, donde su discurso de autoridad, seguridad y mano dura encontró un mayor respaldo. Más allá de la disputa de dos candidatos, el mapa electoral refleja dos visiones distintas sobre las prioridades del Estado colombiano y anticipa una elección que podría definirse en un estrecho margen este próximo 21 de junio. Colombia llega a esta segunda vuelta presidencial en un escenario de profunda polarización política y social. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda representan dos proyectos de país claramente contrapuestos, no solo por sus diferencias ideológicas,
sino por las respuestas que proponen frente a problemas estructurales: seguridad, paz, desigualdad, modelo económico, derechos humanos y relación del Estado con los territorios. Por un lado, Abelardo de las Priela propone un liderazgo enfocado en tener mano dura contra el crimen, el fortalecimiento del aparato de seguridad más corporativo, una visión más corporativa enfocada en el libre comercio y la seguridad jurídica para fortalecer las inversiones del país. Por otro lado, Iván Cepeda plantea la continuidad de una agenda centrada en los derechos humanos, la justicia social, la transición energética, la reforma rural y el diálogo con grupos armados que permite encontrar salidas negociadas a los conflictos que históricamente han marcado al país. Más que una elección entre candidatos, Colombia parece debatirse entre dos formas antagónicas de entender el poder, la democracia y el camino para enfrentar sus problemas estructurales. Esta disputa electoral se desarrolla en un país atravesado por viejas y nuevas formas de violencia. Aunque Colombia ha vivido diferentes transformaciones desde el Acuerdo de Paz en 2016, los grupos armados, las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión siguen condicionando amplias zonas del territorio. La seguridad, por tanto, vuelve a ocupar el centro de la campaña, pero no solo como política pública, sino como una emoción colectiva. Miedo, cansancio, necesidad de orden y desconfianza frente a las instituciones. Y para ampliar este tema hemos invitado a Ivonne Tellez. Ella es candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow, en Reino Unido. Es alumni de la Academia de Derecho de La Haya entre 2019 y 2023 y fellow del Programa de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su trayectoria profesional se desarrolla en los campos del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal y la política internacional, los estudios críticos de paz. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos. Su perfil se acopla perfectamente a este tema que deseamos tratar en este programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ivonne, buenas tardes. Para arrancar con la primera pregunta, Colombia ha desarrollado diversas estrategias para enfrentar la violencia y el narcotráfico en las últimas décadas. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido sus principales logros, las limitaciones y los desafíos que se encuentran pendientes? Bueno, buenas tardes, Cristian. A ver, es una pregunta amplia, nos remite a temas históricos, porque la situación colombiana es bastante particular, ¿no? O sea, no solamente por los multiactores que tenemos dentro de un sistema que no solamente converge en un conflicto armado interno, sino que tiene crimen transnacional, tiene crimen organizado, tiene paramilitarismo, tiene al Estado, que también ha jugado un papel importantísimo, las Fuerzas Armadas, y toda la línea de guerrillas, que es justamente lo que crea la situación de conflicto armado. Entonces, estamos hablando de un siglo XX en donde la política estatal estuvo siempre enfocada en la derrota de un enemigo común, que era la guerrilla, era el principal, o siempre fue visto como el principal problema de seguridad en Colombia. Posteriormente se une, estamos hablando aproximadamente de los años 80, en adelante se une el narcotráfico, en este caso, y con esto tenemos entonces que la política pública estuvo siempre enfocada en un trabajo en contra de las guerrillas, en este caso para el manejo del conflicto armado interno, y por otro lado una política muy alineada con Washington para el combate del narcotráfico. Pero esto se daba de manera, o sea, simultáneamente a un crecimiento exponencial de los cultivos de coca, de los embrios de coca, y en donde Colombia se perfeccionaba en todo el proceso, no solamente en el cultivo de la hoja de coca, sino en la manufactura y en la producción de la pasta de coca para exportar, ¿no? Entonces,
estos dos condicionantes fueron los que caracterizaron la política de seguridad en el país. Podíamos hablar, me cuesta bastante trabajo traducirlo a logros o a desaciertos por lo grande, por la envergadura del tema, pero tal vez yo creo que tenemos que entenderlo por etapas. El enfoque que viene a caracterizar o quizás un poco a transformar la política de seguridad colombiana se da con el Plan Colombia. Realmente aquí es donde tenemos nosotros un viraje importantísimo. Y esto vamos a hablar de la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasa con el Plan Colombia? Básicamente, en términos muy sencillos, es una inyección altísima de dinero por parte de Estados Unidos para el combate al narcotráfico, con unos condicionantes, ¿no? Esto transforma radicalmente la política de seguridad colombiana, porque en este marco es donde se dan las mayores violaciones de derechos humanos en la historia, que curiosa y paradójicamente no son cometidas por los grupos al margen de la ley, sino que son producidas y cometidas por el mismo Estado o por los mismos paramilitares, que eran estas fuerzas del paraestado precisamente para el combate. Entonces es paradójico los roles que se asumen acá. Entonces hay una serie de cifras, por ejemplo, que en el Plan Colombia se presentaron, y durante este tiempo estamos hablando de más o menos hasta el año 2014 aproximadamente, en donde tenemos digamos unos quizás réditos muy importantes que se presentaron por parte del Estado colombiano respecto del combate a la criminalidad, al narcotráfico, pero al mismo tiempo, cuando nosotros enfrentamos el proceso de paz, nos encontramos con que es el momento histórico con mayor número de violaciones y las mayores atrocidades se viven durante este periodo. Entonces, me cuesta mucho trasladarlo digamos, hacer una calificación en cuanto a acierto o desacierto, porque podríamos ponerlo en términos militares, como podríamos ponerlo en términos de derechos humanos y de tejido social. Ahora, hay algo importante, y con esto termino, pero es algo relevante. Justamente veíamos, y lo veía en otro estudio, del general Luis Altamirano, justamente lo discutíamos en otro espacio, pero creo que es muy relevante acá, y tiene que ver con la reducción de las hectáreas de cultivo de coca en Colombia durante los periodos de Juan Manuel Santos, que son posteriores a Uribe, el gobierno de Duque y el gobierno de Petro. Y en estos tres periodos vemos que el mayor crecimiento en cuanto a porcentual se da durante el gobierno de Duque, el menor número se da durante el proceso de paz en Juan Manuel Santos en el 2016 y el menor crecimiento porcentual se da en el gobierno de Petro. Entonces es curioso, porque esto es necesario tenerlo en cuenta, porque esto tiene que ver con toda esta política, en el sentido de que hay que mirar necesariamente por etapas para poder entender quizás, o poder medianamente calificar, hasta cierto punto calificar, ¿no? Aciertos y desaciertos de esta política de seguridad, por la complejidad y la transformación previa durante el conflicto armado, previa al acuerdo de paz y post-acuerdo de paz. Antes de cerrar esta pregunta, nosotros habíamos planteado, ya hemos tratado en programas anteriores sobre si resulta efectivo o no la militarización. Lo hablamos aquí en unos programas anteriores sobre los resultados del toque de queda y la militarización en Ecuador, y a propósito de lo que usted está topando sobre el Plan Colombia, que fue justamente, como le dijo, fue una fuerte inversión de Estados Unidos con muchos condicionantes, pero también una presencia de Fuerzas Armadas muy importante. Entonces, esto que lo vemos, ¿no?, 2 décadas después, y con todos los datos que usted nos ha dado, que realmente es... si en principio se lo tenía pensado que el Plan Colombia iba a reducir, etcétera, etcétera, vemos 2 décadas después que las realidades han ido evolucionando y que de pronto no es la fuerza, no es la intervención militar, sino son otras formas en las que se puede controlar. Entonces, ¿qué límites nos da estas estrategias que están centradas principalmente en la seguridad, pero
ancladas a la militarización? Bien, creo que es una pregunta de suma importancia porque, a ver, varios aspectos. Por un lado, la política de mano dura ha sido una política constante en Colombia que se recrudece en el gobierno de Uribe, porque esa fue la bandera de Álvaro Uribe, en donde el uribismo nace como una fuerza política muy fuerte asociada a esta forma, entre otras cosas, a esta forma de ver la seguridad y de enfrentar estos problemas de seguridad y enfrentar a la guerrilla, ¿no? Que era la seguridad democrática. Que era la seguridad democrática, exactamente. Entonces, esto marca un periodo importantísimo de la historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene una de las grandes lecciones que tiene Colombia. No sabemos si aprendimos o no, de ella todavía estamos en eso justamente, pero tiene que ver con el nivel de ganancia o pérdida en términos sociales y de derechos humanos con una política tan agresiva de seguridad. ¿Qué nos da cuenta el proceso de paz? Porque es el proceso de paz el que permite documentar y ya pasarlo a cifras lo que sucede en este periodo. Entonces, claro, nos lo da el informe de la Comisión de la Verdad y ahorita la Justicia Transicional, que es la JEP, que es la que está tratando los macrocasos, que son justamente todo lo que se denunció o lo que se está denunciando de las atrocidades que se cometen durante este periodo. ¿Qué es lo que tenemos ahorita nosotros? Entonces, unas cifras absolutamente elevadas. Se documenta que el mayor número de violaciones de desplazamiento forzado interno e internacional transfronterizo se da durante esta época, durante la aplicación de la seguridad democrática. Es decir, que hubo una mayor, se me fue el verbo, pero una mayor represión hacia los ciudadanos y principalmente a los ciudadanos que vivían el conflicto, porque, como bien decías al principio, el conflicto es totalmente territorializado. Entonces, terminó esto acompañado de ¿qué? De una criminalización de la pobreza, de una criminalización de los sectores más vulnerables, más sensibles de la sociedad, a la luz de una bandera de satisfacer intereses de ciertos grupos y esto mostrarlo como si fuera una ganancia en términos militares y de seguridad. Pero realmente lo que se estaba haciendo era destruyendo y contribuyendo a un deterioro terrible del tejido social y por lo tanto de los derechos humanos. Entonces, las peores cifras se dan, insisto, en esta época. ¿Qué nos da cuenta de esto? Que la política de militarización nunca estuvo ni enfocada, ni ayudó, ni resolvió los problemas estructurales de la sociedad, que en gran parte fueron los problemas que un siglo antes había dado origen al conflicto armado, que es justamente, por supuesto, la exclusión, la pobreza, la desigualdad e inclusive también la exclusión en la participación política. Esto fue fundamental en Colombia. Y con otra cosa adicional, Colombia no tuvo reforma agraria, por lo tanto el acceso a la tierra es una cuestión de élites en nuestro caso. Y esto se suma a esta sopa, digamos, a este caldo de condicionantes. Entonces, ¿qué pasó? Nos militarizaron, nos criminalizaron. Los resultados... Y eso intensificó el conflicto porque la violencia genera violencia. Así es. Generó mayor resistencia social y no condujo a nada porque realmente los resultados eran simplemente cifras eventuales que representaban ciertos réditos para ciertos sectores, en este caso el ejecutivo colombiano y lo que se les reportaba hacia Washington, pero en el fondo la sociedad siguió, no diría que siguió, continuó empeorándose en cuanto a las necesidades, a lo que la sociedad reclamaba. Entonces yo creo que la gran lección colombiana, y sobre todo con quienes vivimos el proceso del acuerdo de paz, hablo de las generaciones que hemos estado en los dos momentos, tomamos y entendemos que quizás generaciones más digamos, los más pequeños, no alcanzaron a vivenciar el conflicto como se vivió, o otra cosa importantísima que tiene conexión con las elecciones ahorita,
es que la territorialización del conflicto hace que se viva distinto. Entonces tú ves el conflicto por la televisión. Así es. O lo ves, Claro, lo vives claro, en vives. carne propia. Entonces esto también define mucho la posición y la percepción del ciudadano. Ujú. Y en ese sentido, esta segunda vuelta enfrenta a dos candidatos que representan visiones completamente distintas, dos visiones completamente antagónicas. Y más allá de la disputa de izquierda-derecha, justo sobre lo que hablábamos, estas fracturas sociales, ¿qué fracturas sociales, políticas o culturales están detrás de esta polarización? Que es algo que también lo vivimos en Ecuador y que ahora lo vemos súper claro en Colombia. Son dos figuras completamente opuestas y que ambas tienen al país dividido. Vimos los resultados en las últimas elecciones. 9.7 millones y el otro tiene 10 millones, o sea, es una diferencia para un país tan grande como Colombia, es una de diferencia mínima, entonces es un país completamente dividido. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, es una pregunta también profunda porque, a ver, hay un condicionante importante en Colombia y tiene que ver con la marcada desigualdad que tiene la sociedad colombiana. Esto da cuenta de cómo el colombiano, digamos, ¿qué favorece más? ¿Por qué? Porque Colombia, al tener una división social tan profunda, esto suele marcar cómo se comporta el ciudadano colombiano, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el ciudadano colombiano en una sociedad, en una ciudad tan grande como Bogotá, por ejemplo, no se va a portar igual respecto del sector que ocupa, el sector que habita normalmente dentro de su ciudad, dentro de su colectivo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la forma en que ha vivido el colombiano, por ejemplo, el conflicto armado, en que ha vivido el narcotráfico, que es otro problema, en que vive la delincuencia común, en que vive la economía, el empleo, la salud y demás, está condicionada directamente por el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Es decir, es muy individualista y es muy difícil sacar de ese pequeño círculo en donde habita el colombiano. Y esto lo voy a trasladar también, por ejemplo, a la persona que vive en la ruralidad, por ejemplo, o en sectores tan alejados como los llanos o la Guajira, por ejemplo, que son sectores sumamente alejados del centro. Esto da cuenta entonces de cómo el colombiano ha vivido estos procesos, qué ha sentido, quién ha vivido la guerra y quién no la ha vivido, quién ha vivido el desplazamiento y quién no, o de qué manera lo ha vivido. Y con esto, entonces, explicar por qué hay posiciones tan divididas, porque históricamente se vienen arrastrando procesos distintos. Vamos a entender también que, por ejemplo, las personas que son más proclives hacia la derecha o hacia la izquierda, curiosamente son personas que vienen arrastrando eso familiarmente, o sea, a través de ciertas generaciones, por la forma en que se vive esa realidad en el país, por un lado. Ahora, creo que tampoco podemos desconocer tendencias regionales importantes. O sea, hay una erosión de las democracias, esto está clarísimo. Las democracias liberales están en juego de todas maneras. Estas nuevas, digamos, figuras como Daniel Noboa acá en el Ecuador, como que en El Salvador, como Milei, ¿no? Trump en Estados Unidos, exacto. O sea, la figura de la Aspriella no es una figura que sorprende en esta dinámica regional. Claro, en Colombia es nuevo, porque Colombia estaba marcado por élites políticas y recientemente por el proyecto petrista. Antes nunca estuvimos en el poder, digamos, nunca se estuvo en el poder directamente desde las izquierdas. Entonces, surge como algo súper novedoso, pero no desconectado de la dinámica regional. ¿Qué trae este personaje? Trae una serie de, bueno, primero un discurso que está muy, digamos, muy popular dentro de la región, ¿no? Que es justamente el antisistema, un poco antisistema, volver a las estructuras clásicas. Mano dura, no los mismos de siempre. Exacto, pero no soy el mismo de siempre, no pertenezco al mismo de siempre. O sea, creo que hay una bandera política que está muy de la mano con lo que hemos visto en los otros países, para no detenerme en ello.
pero con un condicionante particular, que es lo que creo que sí debe llamarnos la atención, que es una cercanía a las figuras del paramilitarismo dentro de Colombia, y esto es un factor de mucha división. Uh-huh. Entonces esto no lo podemos desconectar porque es una persona que ha estado cercana al paramilitarismo desde otro lado, porque no estoy diciendo que haya sido paramilitar, uh-huh, pero sí estuvo trabajando a favor de. Uh-huh. Entonces esto es curioso porque de todas maneras este sí es un, digamos, un factor que tiene mucho peso en Colombia. ¿Por qué? Y voy a hacer el comparativo, el antagónico. Gustavo Petro o Iván Cepeda relacionados con las guerrillas. Entonces, ¿cómo se sataniza la historia de las izquierdas respecto de las luchas, uh-huh, y de las guerrillas, pero no se está satanizando tanto la cercanía del candidato, en este caso no a la guerrilla, sino al paramilitarismo, que también manera, es un... Exacto. Que termina siendo lo mismo, del lado opuesto. Se justifica. Exacto, del lado opuesto. Lo justifican. Pero claro, se justifica. Ajá. Entonces, esto refleja mucho esta tendencia, es curioso, uh-huh, pero refleja mucho esta tendencia, digamos, de favorecer la securitización y la seguridad, uh-huh, como el indicador único, casi que único, uh-huh, incluso a veces más que la economía, ¿no? Uh-huh. Que el económico, para tomar una decisión como de este carácter. De pensar que es el bienestar, que la securitización es el bienestar colectivo, es el medidor. Correcto. Del bienestar colectivo. Y con eso acompañado de discursos muy fuertes que a mí me llaman mucho la atención, como crear justamente ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, uh-huh, situarse en un espacio de cierta manera de privilegio donde estas condicionantes como la guerra, la pobreza, la desigualdad, uh-huh, aparentemente siento que no me tocan, uh-huh, y simplemente lo que yo quiero es que se elimine, uh-huh, uh-huh, pero como Colombia es tan violento y hay una violencia política tan alta, uh-huh, entonces no es nueva tampoco digamos, la idea de la eliminación del adversario, pero la eliminación hablo en todo el sentido de la palabra, claro, no solamente desaparecerlo realmente, sí, no solamente neutralizarlo, sino sí, desaparecerlo. Sí. Y se vuelve común, y se vuelve a sacar esta violencia que, uh-huh, nos caracteriza, uh-huh, y se normaliza. Entonces, claro, cuando hablaban de la polarización, no solamente hablamos de una polarización ideológica, sino yo diría que muy violenta, muy Así violenta. Así es, sí, completamente. Cristian, igual, en los últimos procesos electorales de América Latina, las emociones también han entrado en juego, ¿no? Y parecen ocupar un lugar importante, al igual que las propias propuestas. Los conceptos de miedo, esperanza, indignación o incertidumbre se convierten también en factores que movilizan el voto. ¿Cómo interpreta este fenómeno y qué revela sobre el estado actual de nuestras democracias y de la confianza ciudadana en nuestras instituciones? A ver, yo creería que gran parte de la erosión de las democracias tiene que ver con el desempeño, digamos, el pobre desempeño que se ha tenido en nuestros países en cuanto a lograr satisfacer las demandas ciudadanas, ¿no? Me refiero a que el Estado se debilita ante el ciudadano cuando no es transparente, cuando es corrupto, uh-huh, cuando no es eficiente, cuando es atravesado por una debilidad, por ejemplo, en el sistema de justicia, que son condicionantes similares en nuestros países. Entonces, creo que este factor, cuando viene acompañado de discursos que de alguna manera plantean como destruirlo todo para volver a empezar, porque es un poco lo que empieza a plantearse, ¿no? Es destruyo o elimino lo esencial del Estado, reduzco el Estado, porque eso ha sido también un factor común en estos casos que citábamos, uh-huh, y en Colombia la propuesta, por ejemplo, de Las Piedras viene con ello, reduzco al 40% el Estado, uh-huh, es decir, casi que anular lo existente para replantear el Estado nuevamente cada 4 años, pero
coincido que esto acompañado de dos cosas. Por un lado, la desinformación, que es enorme, y la manipulación a través de la desinformación es enorme. Claro, obviamente el acceso a todo lo digital ahorita es la vía expedita. Y por otro lado, el factor del miedo de volver en el caso colombiano, a encontrar este enemigo común. Ya no es de por sí la guerrilla en sí, porque ya la guerrilla se fragmentó, ya no es las FARC como las FARC, sino que son muchas cosas, es el ELN, las disidencias. No se habla inclusive tanto del narcotráfico, curiosamente. Ya no tenemos el cartel, no el cartel del Valle o el cartel del norte del Valle o el cartel de Medellín, sino que se habla del narcotráfico como un fenómeno un poco más abstracto. Pero hay un enemigo común que diríamos que es el que causa la inseguridad. Entonces, se retoma todo esto, y esto yo creo que es muy, digamos, o la sociedad colombiana es muy proclive a tomar esto con esa emocionalidad y perder cualquier capacidad de raciocinio o de objetividad. Hasta de sentido común. Hasta de sentido común en el momento de tomar sus decisiones. Decir, ok, nuevamente, inclusive olvidándonos de lo que hemos vivido, y de volver a tomar esto y decir, bueno, ok, me quedo con lo que me haga, con lo que me dé menos temor, porque el Estado ya no me funciona. O no me funciona como yo hubiera esperado. Hay de alguna manera como que el Estado desaparece o no funcionó, no fue lo que yo esperaba. Entonces esta figura nueva, este Prometeo viene a replantear un nuevo orden social, y con ese yo me quedo a través de la movilización del miedo y de la desinformación, indudablemente. O sea, hay una campaña increíble. Ya Colombia no resuena mucho, nos vamos a volver como Venezuela, que creo que fue un cliché en toda Latinoamérica, inclusive aquí en Ecuador. Aquí están las últimas elecciones. Fue fuertísimo, sí, ¿no? Sí. Entonces ya no lo manejamos tanto, pero volvemos entonces a retomar algunas figuras más antiguas o quizás no aplicables, ¿no? Entonces he visto, por ejemplo, dicen, bueno, seguimos... o Iván Cepeda o la propuesta del progresismo colombiano tiende a reivindicar a Carlos Marx, pero sin ningún contexto, o sea, solamente son... Entonces creo que entre la desinformación y el miedo se está creando en este discurso de estas derechas, diría nuevas derechas y ultraderechas, como en el caso de la Espriella, trabajar con estas sombras tan digamos muy occidentalizadas, muy desde el discurso de Trump también, ¿no? De confrontación. De confrontación totalmente, de trasladar, por ejemplo, la dinámica del opositor a la misma sociedad. Entonces, por ejemplo, las personas LGBT están allá y representan ciertas amenazas, los afrodescendientes igual, los indígenas igual, las mujeres de igual manera también tienen su lugar. O sea, yo creo que empieza como a trabajarse en una confrontación social, pero esto empieza a tener cierto éxito, paradójicamente, pero esto es una movilización desde el miedo, y estoy totalmente de acuerdo, es absolutamente visceral. Y esto tiene también que ver con este famoso voto rechazo. Las elecciones se convierten en casi que en plebiscitos o en referendos exactamente. Digamos, de las gestiones. En este caso, entonces, se está aprobando o desaprobando la gestión petrista, y entonces viene este voto a favor o en rechazo, pero desde lo visceral, desde la emocionalidad, no desde el conocimiento real de lo que el Estado ha hecho o ha dejado de hacer o ha hecho mal, por ejemplo. De acuerdo, Iván, pero esto no es patrimonio solamente de los, digamos, de las tendencias o de los grupos de extrema derecha, ¿no? ¿O sí? Bueno, creo que en el caso, a ver, digamos de manera muy puntual, en la campaña de Iván Cepeda ha habido una desacreditación no violenta, diría yo. O sea, sí había unos cuestionamientos muy serios y cierta desacreditación por ejemplo, al candidato, a su contrincante,
pero no desde el mismo discurso, digamos, desde la misma palestra violenta, pero sí lo ha habido. Y creo que aquí es importante, por ejemplo, traer algo a colación. A la semana pasada, Iván Cepeda anunciaba que inicia y presenta una denuncia penal en contra de Abelardo de la Espriella por delitos cometidos dentro del territorio colombiano. Inclusive anunció que esto lo iba a hacer denunciándolo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esto, bueno, tiene unos alcances y digamos, es otro estadio de fútbol al que tendríamos que hablar y referirnos, porque es un campo totalmente amplio, pero sí denota justamente la confrontación y la desacreditación desde ambos lados. Entonces, siempre creo yo, hay una movilización, o sea, digamos, los miedos y las emociones que se movilizan son distintas desde lado y lado. En el discurso petrista hemos visto también una altísima recurrencia a una movilización de emociones, en este caso en contra digamos, de lo tradicional, de las élites, de lo que ha sido los factores excluyentes dentro de Colombia. A mi criterio, quizás no tan confrontativos en el sentido de la violencia que cargan, pero sí que tienden a desacreditar también al adversario. O sea, sí ¿No es tan confrontativo el discurso de Petro? Me refiero a que no ha sido tan... Que digamos que los cuestionamientos que ha realizado o sus declaraciones han sido, a mi criterio, menos violentas, pero sí totalmente, que desacreditan totalmente a sus adversarios y a sus opositores, sí. Pero no quizás con la violencia que normalmente, o quizás, no sé si la violencia es la palabra, quizás para explicarme mejor, con la crudeza con la que a veces recibimos desde el otro lado, pero creo que sí están cargados ambos discursos desde lado y lado, sí, coincido plenamente. Claro, sobre todo si se le escucha al presidente Petro, se ve una carga también extrema, al punto de que su propio candidato de alguna manera busca marcar algún tipo de distancia, justamente por esa carga que tiene, ¿no?, el personaje en mención. Sí, y de hecho... Me parece que es porque está justamente él ocupando el puesto del presidente. O sea, sí. es el candidato a presidente del mismo partido, del mismo pacto histórico que arrastra las críticas que se le hace a quien ejerce las funciones actualmente. Tal cual, sí, es justamente lo que decíamos, o sea, se vuelve la aprobación o desaprobación. Y sí, bien, lo que mencionaba Cristian también es muy relevante, porque justamente en esta segunda vuelta, en estas 3 semanas, creo que sí Cepeda, o sea, evidentemente trató de marcar una distancia frente al presidente respecto de esto, porque claro, la carga antipetrista Exacto. que hay, le suma, o en este caso le resta una importantísima cantidad de votos que quisiera de pronto captar, porque quizás el voto petrista ya está consolidado, pero todo este voto indeciso, todo este voto del centro estaba totalmente pendiente, y tal vez tendría que en muchos casos sí desmarcarse de este discurso, de esta carga, precisamente para ver si lograba convencer por sí mismo. Y porque no es como el continuismo. Exactamente, claro, porque de todas maneras se está validando acá una propuesta de una continuación del progresismo colombiano que inicia en el 2022. Entonces eso está clarísimo que está en juego. ¿Se aprueba o se desaprueba esta continuidad de este proyecto? Leía el otro día en un artículo largo, amplio, sobre los 2 perfiles de los candidatos, y al último una línea que me dejó marcada que decía que las elecciones comienzan a parecerse más a plebiscitos emocionales sobre supervivencia. Es una cuestión, y que el crecimiento de las sociedades polarizadas, que están emocionalmente agotadas, que están insatisfechas, y que se desarrollan en el marco de discursos de confrontación, a lo que se suman las redes sociales, la desinformación. Es un fenómeno que pasó en Ecuador, que pasó si ustedes se acuerdan de la campaña de Milei en Argentina, en un pizarrón, que ese ministerio sin criterio, sí. Este ministerio no me sirve, chao, este ministerio tampoco. La motosierra. Lo de la motosierra, exacto. Entonces fue una campaña completamente desconectada de la realidad del plan, que también era lo que conversábamos con
un internacionalista que nos visitó, ¿cuál es el plan de país? Y ahí estaba enfocada la siguiente pregunta, que en el ascenso de liderazgos confrontativos, con discursos de mano dura, de ruptura de los de siempre y promesas de soluciones rápidas, que bueno, lo hemos visto en muchos casos no funciona, no es exclusivo de Colombia, también lo hemos visto en otros países de América Latina. Si observamos las propuestas de ambos candidatos, pareciera que Colombia no está eligiendo un presidente, sino dos formas muy distintas de entender el Estado: la seguridad y la democracia. ¿Qué proyecto de país realmente es en el que está en juego Colombia? ¿En qué es lo que se está, cuál es el futuro que se vislumbra para Colombia? Así es, bien, en este antagonismo, a ver, en el caso, por ejemplo, de Cepeda, ¿no? O sea, una eventual victoria de Cepeda, hablaríamos de una continuidad de, digamos, una tendencia progresista que está orientada al multilateralismo, una integración regional, ¿no? La cooperación sur-sur, por ejemplo, entre otras cosas, y la autonomía estratégica latinoamericana, también un alejamiento de Washington, un acercamiento hacia otros actores. Energías emergentes, justicia social. Trabajo en derechos humanos, indudablemente la continuidad, por ejemplo, el apoyo al acuerdo de paz en el caso puntual interno. Creo que llevar a cabo estas reformas no satisfechas o no terminadas en el caso del gobierno de Petro, que se quedaron, por ejemplo, pendientes. Reforzar quizás algunas estructuras, quizás de lo que estaba leyendo a Cepeda, digamos, extenderse más a territorio, ¿no? Que ha sido una de las propuestas que ha estado ausente previo al gobierno Petro en las otras propuestas. Ahora, por el lado de la Espriella, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un acercamiento pues muchísimo más fuerte y quizás una consolidación nuevamente de este actor fundamental para Estados Unidos en la región. De igual manera, pues obviamente el ascenso y la consolidación de esta agenda de seguridad que va a coincidir, por ejemplo, muchísimo con la agenda de seguridad del Ecuador. De igual manera, creo que el acercamiento hacia estas nuevas derechas en el caso regional. Hay algo importante, lo mencionaba, la reducción del Estado, que es lo que se ha planteado, pues no sabemos, porque aquí viene otro punto que voy a trabajar, que es la gobernabilidad, pero antes de eso, yo creo que sí coincido también en que lo que se juega acá en Colombia no solamente es una candidatura o una presidencia de 4 años, sino es un modelo de país, que se cambia, o por lo menos se plantean unas bases iniciales y como propuestas, porque muchas de ellas se quedaron inconclusas, o ni siquiera se realizaron, que es con la propuesta Petro de país, hacia retomar un modelo de país que se instauraba previamente y que se consolidaría hacia un fortalecimiento quizás muchísimo más personalista del liderazgo del presidente, si es que gana de la Espriella, insisto, y un Estado distinto ahora. ¿Distinto en qué sentido? Reducido, porque Colombia es un Estado sumamente amplio. Ahora, tenemos también, por ejemplo, en cuestiones de lo que ha venido trabajando el gobierno de Petro, un gasto público sumamente alto, excesivo, en algunos casos, para algunos analistas también. Entonces, se dice que es justamente una de las banderas, por ejemplo, de la Espriella, es reducir ese gasto público y tratar de trasladarlo a otros sectores, pero no necesariamente a los sectores sociales, sino a otro tipo de sectores que él considera estratégicos, como en el caso, por ejemplo, de fortalecer industrias extractivistas y el tema de seguridad, entre otras cosas. O sea, no necesariamente se traduce esto en gasto social. Entonces, creo que lo que está en juego, sí, indudablemente, es o que permanezca quizás este sector de la población caracterizado a través de Cepeda, que durante toda la historia republicana de Colombia estuvo fuera de los círculos de poder, o retomar con la derecha, pero desde una figura hasta cierto punto outsider. No es tan outsider si analizamos que el Espriella está vinculado a los Char, que es todo este clan de los Char, que es un clan que ha estado activamente en la política colombiana,
colombiana desde hace muchísimos años. O sea, digamos, no es tan outsider porque ha estado relacionado con ellos, lo que pasa es que no ha sido un actor político como lo es ahora. Sí mismo. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver, o con qué nos enfrentamos acá? Yo creo que además no podemos tampoco ser, digamos, o centrar la mirada solamente en quién gana este domingo, sino que con qué se va a enfrentar, con qué va a trabajar, porque aquí viene lo otro, la gobernabilidad. Pensemos que en marzo gana la mayoría del pacto histórico en el ámbito legislativo en Colombia. Entonces, si gana, claro, entonces pensamos, si gana Cepeda, pues va a ser mucho más favorable y afable el ambiente, pero si gana el Asprilla, ¿qué va a pasar con esa gobernabilidad en el ámbito legislativo o en el caso de cualquiera de los dos, la gobernabilidad desde la oposición? O sea, ¿qué va a pasar acá? Hay algo interesante. Colombia de todas maneras es un país que con toda su complejidad es un país que respeta la institucionalidad muchísimo más que otros países en Latinoamérica. O sea, hay cierto pesos y contrapesos a la forma latinoamericana, pero existe. Entonces podríamos pensar que quizás esto poco sea el contrapeso para cualquiera de los dos candidatos, ¿sí? Hablo de la institucionalidad. No es tan fácil plantear una reducción de un Estado tan grande quizás en 4 años. Es complejo. Entonces, creo que también estamos viendo de un modelo de país, pero que se va a enfrentar a otra piedrita que va a ser con qué va a trabajar. Así es. Y también hay otra cosa que preocupa, que veía también en otros análisis, y tiene que ver con la reacción popular. Vimos que cuando en la primera vuelta, por ejemplo, muchos estudiantes de sectores más populares o de universidades públicas empezaron a manifestarse. Entonces se hablaba otra vez de manifestaciones de carácter social. Entonces volvemos a enfrentarnos otra vez a ¿qué pasa? ¿Vendría el Estado? ¿Reprimiría? ¿Cómo respondería la sociedad? Exacto, desde ese lado, desde la violencia de lado y lado, ¿no? Entonces, creo que no solamente se queda en los resultados posibles, sino cómo va a manejar el país esa inserción hacia un lado o hacia otro, porque son péndulos totalmente opuestos. Así es. Claro, ahora una es la incidencia que tienen estas elecciones para la región, ¿no? Que muy bien Ivonne las ha comentado, pero ahora el actor, creo yo, importante, fundamental también para Colombia, que es su vecino, ¿qué va a pasar? ¿Cómo visualiza esa relación o los efectos que puedan tener las elecciones entre Ecuador y Colombia, ¿no? Esta agenda bilateral directa que existe entre los dos países seguirá afectada. Ha mencionado algo importante, ¿no? Que es el respeto de la institucionalidad que existe en Colombia, pero de ganar el candidato oficialista, ¿sí? ¿Cree que se mantendrá, se radicalizará esta posición o estas relaciones que ya están deterioradas entre los dos países? Ese es un aspecto crucial. Colombia y Ecuador, bueno, eso creo que lo conocemos todos, o sea, tenemos una necesidad, y no solo somos socios estratégicos, sino que nos necesitamos. Hay una historia que se traslada desde todos los ámbitos políticos, sociales, de seguridad y demás, hacia lo más íntimo, que es el círculo familiar, familias compuestas, hijos, binacionales, es decir, hay una historia de integración sumamente fuerte. Entonces esto es algo con lo que tienen que trabajar cualquiera de los dos estados siempre, ¿no? Ese condicionante. Ahora, claro, preocupa. Yo creería que un poco de lo que hemos visto de Iván Cepeda, indudablemente tiene un tono mucho más conciliador que Gustavo Petro, que es confrontativo. Y esto podría eventualmente ser un catalizador para que esta espuma en esta tensión enorme de ganar Cepeda bajara un poco, para, no sé si pudiéramos trabajarlo digamos, mencionarlo y decir que se restablezcan completamente las relaciones,
porque pues tenemos la posición ecuatoriana, en este caso a través de Daniel Noboa, pero por lo menos quizás un acercamiento o quizás una digamos, elimen un poco las asperezas dentro de una relación tan tensa, que claro, ha estado caracterizada por la confrontación de dos personalidades, porque no estamos hablando de dos estados o dos visiones, sino que se volvió personal, ¿no? Entonces de dos personalidades absolutamente confrontativas, cada uno a su manera. Exactamente. Pero se tradujo a eso. Uh-huh. Yo creería que... y muy mediática, ¿no? Por parte de ambas figuras. Totalmente, o sea, se trasladó a un espacio, creo que como un jardín infantil, ¿no? Un poco, porque el área mediática se trasladó a ser como un jardín infantil en donde quizás uno medía fuerzas con el otro en una relación tan crítica y tan delicada como es esta relación binacional. Ahora, creería que eso quizás es un escenario pues muy, digamos, lo digo con muchísima humildad, pero podría proyectar algo así en relación con lo que se conoce de Iván Cepeda respecto de su carácter más conciliador. Ahora, esto no significa, ojo, una cosa es su carácter de llegar nuevo al poder, en donde se va a querer hacerlo mejor, por lo menos en una primera instancia. Y esto es una cosa, y otra cosa muy distinta es su proyecto de política exterior colombiana frente al Ecuador. O sea, todavía no tenemos claridad. Sabemos que en este caso su planteamiento y su plan de gobierno habla de una integración regional, un fortalecimiento. Y llama al diálogo político. Entonces podríamos pensar que esa va a ser la línea. Ahora, habría que ver también un poco la respuesta de Ecuador y qué tan inteligente es Ecuador para superar esta división ideológica y trabajarlo como socio estratégico, pues porque es algo claro. Ahora, de ganar de la Espriella, pues ya vimos que hay un acercamiento, que va a ser el diálogo muchísimo más fluido, pero no significa esto tampoco, o sea, creería que las relaciones indudablemente quizás sean mucho mejores y hasta se restablezcan plenamente, pero esto tiene que ir acompañado también de cómo se trabaje ya la política pública. ¿Qué pasa? Y hay algo que también quiero llamar la atención y lo dejo aquí como una pelotita rebotando lo veremos más adelante. La política de la Espriella en cuanto a retomar, por ejemplo, fumigaciones con glifosato, que no están permitidas legalmente en Colombia, pero lo ha planteado, o la misma política de militarización y de seguridad y demás, a lo que llaman es a una restauración de un Plan Colombia 2.0, ¿no? Y recordemos que, lo mencionábamos, si fue la peor época en cuanto a los daños y a las consecuencias que vivió la población colombiana, esto se traduce directamente en el desplazamiento forzado de colombianos hacia el Ecuador. Es decir, el flujo migratorio en estas circunstancias va a aumentar. La crisis de seguridad no se va militarizando, sabemos que el narcotráfico supera a los dos estados. Entonces, las consecuencias en el campo humanitario pueden ser muy complejas y esto, entonces la pregunta que sigue es, ¿qué va a hacer el Ecuador con esto? Cuando vuelvan miles de colombianos eventualmente, por ejemplo, a migrar solo por fumigaciones, planteémonos esa hipótesis, ¿qué va a hacer el gobierno o qué va a hacer el Estado colombiano ecuatoriano, para ser receptor nuevamente de una ola migratoria de esas características? Porque es que ya lo vivimos. Entonces, como ya tenemos una estadística, podemos plantear un escenario similar, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de opiniones, sino de datos. Aquí me preguntaría si la relación restablecida desde ese lado seguiría igual se va a sostener. O se fracturaría cuando el Ecuador empiece a sentir los impactos de lo que pueda pasar en Colombia. Entonces son cosas que son todavía escenarios muy tempranos, pero creo que podemos plantearnos de manera inicial para ver qué sucede. Escenarios complejos para cualquiera de las dos opciones que ganen Colombia, ¿no? Sí, lo cierto es que este 21 se va a jugar se juegan las elecciones en Colombia, pero con una incidencia directa en los países vecinos, Ecuador directamente, pero también en la región. Y así con esto cerramos esta interesante conversación. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir sus criterios
sobre este tema que es, como le decíamos, es importante para Colombia, es importante para nosotros, para Ecuador, siendo un país vecino y con las tensiones actuales que existen, es muy importante para la región, dada la capacidad económica que tiene Colombia. Le agradecemos nuevamente, Ivonne, por acompañarnos. Y Cristian, vamos cerrando ya nuestro programa. Así es, Claudia. Gracias también de mi parte a Ivonne, unos criterios y un análisis muy importante para analizar todo lo que pasa y todo lo que se viene en la relación entre Ecuador y Colombia a partir de las elecciones de esta segunda vuelta. Línea de Poder es un espacio académico de reflexión crítica que forma parte del Taller de Seguridad y Riesgos Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escucharnos, gracias a nuestra invitada por sus importantes reflexiones y los invitamos a seguir este espacio donde continuaremos abordando todo lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web y nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y X. Estamos como @Radio Voz Andina y nuestro sitio web como Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima.